comenzamos el desarrollo de la clase y lo primero que vamos a hacer en este desarrollo es hacernos algunas preguntas. Les pido que abran su libro en la página 52 y ahí tienen una portada de un libro que se llama León de Biblioteca. Ahí está el título y si se fijan hay un animalito ahí en el centro y dos niñitos apoyados en él. ¿De qué se tratará? ¿Se imaginan un león en la biblioteca? ¿Entrarán los leones a la biblioteca? ¿Qué pasaría si un león llegara a la biblioteca del colegio, por ejemplo? ¿Qué sucedería? ¿Se imaginan? Hola, bienvenidos a los cuentos de Nico. El cuento de hoy se llama León de Biblioteca. Lo escribió Michel Knudsen y lo ilustró Kevin Aukes. ¿Se imaginan ustedes un león adentro de una biblioteca? Un día entró un león a la biblioteca. Pasó delante del mostrador de préstamos y desapareció entre las estanterías. El señor Mosquera rápidamente salió corriendo por el pasillo que conducía a la oficina de la bibliotecaria, la señora Plácida. Señora Plácida, dijo el señor Mosquera. Está prohibido correr. Pero, señora Plácida, hay un león. ¿Está quebrantando alguna regla?, preguntó la señora Plácida, que era muy estricta con el reglamento. Y el señor Mosquera, no, en realidad no. Entonces, déjelo en paz. El león siguió dando vueltas por la biblioteca hasta que llegó al rincón de la lectura. Ahí encontró una almohada muy cómoda, puso la cabeza y se quedó dormido. Los usuarios de la biblioteca estaban muy nerviosos con la presencia del león. Es que el reglamento de la biblioteca no hablaba de leones en la biblioteca. Pronto llegó la hora del cuento. La cuentacuentos también estaba muy nerviosa. El reglamento tampoco hablaba de leones a la hora del cuento. La cuentacuentos decidió leer el título del primer cuento. El león levantó la cabeza y abrió los ojos. La cuentacuentos narró el primer cuento completo, luego el segundo cuento y finalmente el tercer cuento completo. Cuando terminó de narrar el último cuento, todos los niños se levantaron y empezaron a irse. Pero claro, el león... Una nena que se dio cuenta le dijo al león, se le acercó y le dijo: «León, ya pasó la hora del cuento». El león miró los libros que estaban todos cerrados, miró los niños que se iban, miró a los ojos de la cuentacuentos y lanzó un fuerte rugido. Inmediatamente apareció la señora Plácida. «¿Se puede saber quién está haciendo tanto ruido?». «El león», le dijo el señor Mosquera. Así que la señora Plácida miró a los ojos del león, el león miró a los ojos de la señora Plácida y la señora Plácida dijo: «A ver, si no puedes guardar silencio, entonces tendrás que irte». El león ya así como que rugía, pero eran rugidos tristes. Entonces la misma nena que antes le había dicho eso al león le empezó a tironear el vestido a la señora Plácida y le dijo: señor Plácida, si el león promete guardar silencio, ¿puede regresar mañana a la hora del cuento? Por fin. La señora Plácida miró los ojos del león y le dijo: sí, ciertamente un leoncito bueno y que está en silencio puede regresar a la hora del cuento. ¡Bien!, dijeron todos los chicos, felices porque el león podía volver. Y al día siguiente el león volvió a la biblioteca, pero llegó muy temprano, faltaba un montón para la hora del cuento. Así que la señora Plácida le pidió por favor que la ayudara con las tareas de la biblioteca y lo mandó al león a desempolvar toda una estantería de libros viejos que tenían mucha tierra. Así que el león, con la cola, fuchi, iba quitando toda la tierra de los libros. Hasta que se hicieron las 4 de la tarde y el león se fue al rincón de la lectura a escuchar los cuentos.
Al día siguiente el león volvió a llegar temprano, pero esta vez la señora Plácida le pidió por favor que la ayudara con las cartas de notificaciones de préstamos atrasados. Así que el león sacaba la lengua y la señora Plácida le pasaba el sobre por la lengua, lo cerraba y ya estaba listo. Hasta que se hicieron las 4 de la tarde y el león se fue al rincón de la lectura a escuchar los cuentos. Muy pronto el león ayudaba sin que nadie se lo pidiera. Las personas de la biblioteca, los usuarios, estaban muy nerviosos con la presencia del león, pero rápidamente se dieron cuenta que el león estaba hecho a la medida de la biblioteca, porque sus patas no hacían ruido en el suelo. Era una almohada comodísima para los más chiquititos que ponían su cabeza en el lomo mientras escuchaban los cuentos. Y además, ya no rugía más. Así que cuando lo veían pasar por los pasillos de la biblioteca, la gente se le acercaba y le decía: ¡ay, pero qué leoncito más servicial! Y le daba unas palmaditas en la cabeza. ¿Cómo hemos podido vivir todo este tiempo sin esta monada de leoncito? Imagínense al león. Feliz. El que no estaba nada feliz era el señor Mosquera, que fruncía el ceño así cuando escuchaba todos esos comentarios. Y él pensaba que habían vivido estupendamente todo ese tiempo sin ese leoncito tan servicial. Además, los leones no entienden de reglamentos, y el que no entiende de reglamentos no tiene nada que hacer en una biblioteca. Una tarde, el león ya había ayudado con todas las tareas de la biblioteca, pero todavía faltaba tiempo para la hora del cuento. Así que se fue a la oficina de la señora Plácida a ver si ella le podía dar alguna otra actividad. Sí, le dijo ella. Tengo un libro acá en una estantería que necesito que se lo lleves al señor Mosquera. Pero el libro estaba muy alto, así que la señora Plácida se subió en un banquito y cuando quiso estirar el brazo para alcanzar el libro, ¡fua!, se cayó al suelo. ¡Señor Mosquera! ¡Señor Mosquera!, empezó a gritar. Pero el señor Mosquera no la escuchaba porque estaba en la sala de préstamos. Así que lo llamó al león, y el león sí la escuchó, y cuando vio que estaba ahí en el suelo... La señora Plácida dijo: por favor, león, urgente, decile al señor Mosquera que llame un médico porque me parece que me quebré el brazo. Rápidamente el león salió corriendo por el pasillo que conducía a la oficina donde estaba el señor Mosquera para que llame un médico. Cuando la señora Plácida vio que el león corría por el pasillo, le recordó: ¡León! ¡Está prohibido correr! Cuando el león llegó a donde estaba el señor Mosquera, puso sus garras grandotas y peludas sobre el mostrador. Del otro lado, el señor Mosquera: león, por favor, andate, que estoy muy ocupado, no te puedo atender. Pero el león insistía. Le señalaba con la nariz el pasillo que conducía a la oficina de la señora Plácida para que vaya hacia allá. Pero no hubo caso. Así que al león no se le ocurrió otra cosa mejor que rugir el rugido que nunca antes jamás en toda su vida había rugido. Los ojos del señor Mosquera, como platos. Los pelos del señor Mosquera. ¡León! «Estás quebrantando las reglas», le dijo, y salió corriendo hacia la oficina de la señora Plácida para acusarle que el león acababa de romper las reglas. El león no lo siguió, porque sabía que el señor Mosquera tenía razón. Así que agachó su cabeza grandota y peluda, dio media vuelta y se fue de la biblioteca. Cuando el señor Mosquera entró a la oficina de la señora Plácida, le dijo: «Señora Plácida, el león acaba de romper las reglas. El león acaba de romper las reglas». Pero se dio cuenta que la señora Plácida no estaba sentada en su silla, detrás del escritorio. «¿Señora Plácida?», preguntó. Y desde el suelo, detrás del escritorio, una voz le dijo: «Algunas veces hay una buena razón para quebrantar las reglas. Y ahora, por favor, llame un médico que me parece que me quebré el brazo». Y ahí el señor Mosquera descubrió a la señora Plácida en el suelo, así que rápidamente salió corriendo por el pasillo a buscar el teléfono para llamar al médico. Cuando la señora Plácida vio que el señor Mosquera corría por el pasillo, le recordó: «¡Señor Mosquera! ¡Está prohibido correr!». Al día siguiente, todo volvió a la normalidad. Bueno, casi todo.
El brazo de la señora Plácida estaba roto. El médico le dijo, por favor, que guardara reposo. No se preocupe, que yo tengo el león que me ayuda en la biblioteca. Pero aquella mañana el león no estaba en la biblioteca. Cuando se hicieron las 4 de la tarde, la señora Plácida fue al rincón de la lectura y ahí estaba la narradora contándole cuentos a todos los niños. Pero el león no estaba escuchando los cuentos. Así que, bueno, a ese día, al día siguiente y al otro día y al otro, el león seguía sin aparecer por la biblioteca. Una tarde, cuando el señor Mosquera se estaba por ir para su casa, pasó primero por la oficina de la señora Plácida y le preguntó si podía ayudarla en algo. La señora Plácida, que estaba mirando por la ventana como a la nada, le dijo con una voz muy bajita y triste, no, gracias. Pero el señor Mosquera pensó que sí, que podía hacer algo por ella, y se fue a caminar a los alrededores de la biblioteca. Y se fijó abajo de los autos, arriba de los árboles, en la basura, y no hubo caso. Cuando volvió aquella tarde lluviosa hacia la biblioteca, el señor Mosquera descubrió que el león estaba en la puerta, todo mojado, mirando a través del vidrio. «Hola, león», le dijo él. Pero el león no le contestó. «Pensé que quizás te gustaría saber que hay una nueva regla en la biblioteca. Está terminantemente prohibido rugir, salvo que exista una muy buena razón para hacerlo. Como por ejemplo, ayudar a una amiga que está en peligro». Cuando el león escuchó eso, movió las orejitas y giró la cabeza para encontrarse con el señor Mosquera, pero ya se había ido. Al día siguiente, el señor Mosquera, apenas llegó a la biblioteca, se fue a la oficina de la señora Plácida. «¿Ocurre algo, señor Mosquera?», le dijo ella, con su nueva voz bajita y triste. «No», dijo el señor Mosquera. «Solo pensé que quizás le gustaría saber que hay un león en la biblioteca». Cuando la señora Plácida escuchó eso, le agarró tanta alegría que pegó un salto de la silla y salió corriendo por el pasillo hacia la oficina de préstamos. El señor Mosquera, desde la puerta de la oficina de la señora Plácida, cuando la vio correr por el pasillo, con una sonrisa en la cara, le recordó: «Señora Plácida, está prohibido correr». Pero la señora Plácida no le hizo caso. Y es que algunas veces hay una muy buena razón para quebrantar las reglas, incluso en una biblioteca. Y colorín colorado, este hermoso cuento se ha terminado. ¿Les gustó el cuento? Es entretenido, ¿cierto? ¿Se imaginan a ese león? Bueno, vamos a trabajar ahora la estrategia de secuenciar. Ustedes se escucharon, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar la memoria auditiva. O sea, lo que ustedes escucharon, a ver qué recuerdan. Para secuenciar, recuerden que los cuentos tenían un inicio, un desarrollo y un cierre. Vamos a secuenciar los hechos. Y en estos hechos se presentan sucesivamente uno y otro hasta que termina la actividad. Entonces, tenemos, por ejemplo, que al principio se presentaron los personajes, ¿cierto? Se presentó los nombres de los personajes que participan en este cuento. ¿Quiénes eran esos personajes? ¿Los recuerdan? Además de presentar a los personajes, se dijo dónde sucedía la historia. Y eso sería el inicio de este cuento. ¿Dónde era que sucedía toda la historia? ¿Recuerdan? Recuerden, por favor. Después, en el desarrollo, hay una serie de hechos y ahí se presenta como el problema. ¿Cuál era el problema en este cuento? ¿Quién me lo puede decir? A ver, imaginen. ¿Cuál sería el problema que había ahí? Luego van viendo cómo se va resolviendo ese problema. Y después, cómo hay un momento de tensión en que se produce como el momento más complicado. ¿Recuerdan cuál era? ¿Sí? Entonces, van a responder 3 preguntas en su cuaderno. Primera pregunta: ¿quiénes son los personajes y dónde se inicia este cuento? Segunda pregunta: ¿cuál es el momento en que se produce la mayor tensión? O sea, el problema, tensión es que está así como tirante, cuando tiramos 2 cuerdas y hay un nudo, un problema ahí, ya está tenso. ¿Cuándo fue ese momento?
Y la tercera pregunta es, ¿cómo se resuelve? ¿Sí? Trabajan en su cuaderno, responden esas 3 preguntas. Vamos a recordar con este cuento que está aquí algunos elementos que son importantes en los cuentos. ¿Se acuerdan que leímos este cuento? Bien, primer párrafo. Vamos a recordar las partes de este cuento. Se presenta al personaje principal y sus características, ¿cierto? Además se dice dónde está, cuál es el lugar donde está. Y otra cosa que se dice es cómo los animales se sentían cada vez que miraban a este cocodrilo. En el segundo párrafo se indica qué le pasa al cocodrilo tanto salir del agua. Y aquí hay una imagen que muestra cómo están sus escamas y cómo está su cuerpo ahora. Y en la tercer párrafo ahí se presenta al final de la historia qué le sucede al cocodrilo con esta situación. ¿Qué le va sucediendo en su corazón? Porque ya sabemos lo que le pasó en su cuerpo, pero ¿qué le pasa en sus pensamientos y en sus sentimientos? Van a trabajar en su texto solitos, desarrollando las actividades desde la página 52 hasta la 54. Y luego les voy a dar las instrucciones para realizar una escritura de un texto. Luego van a hacer lo siguiente. Van a pensar nuevamente en el texto del León de Biblioteca. ¿Qué opinan de las reglas? ¿Qué son reglas en una casa, en una sala de clase, en la vida? ¿Para qué nos sirven? ¿Y qué opinas de que a veces, como por ejemplo lo muestra ahí ese cuento, según las circunstancias esa regla se pueda romper? ¿Qué opinas? ¿Se pueden cambiar las reglas si es necesario? Piénsalo. Y van a trabajar en el taller escritor. Esta parte yo sé que les va a gustar mucho, porque se trata de su mascota preferida. Yo tengo varias mascotas. Tengo gatitos, tengo perritos. Hay otros niños que tienen otras mascotas. Yo sé que hay algunos que tienen conejos, algunos visto sus perritos. Así que nos van a contar sobre ellos o sobre alguna que les gustaría tener, porque no todos podemos tener en casa lo que queremos. Entonces recuerden, taller del escritor. Primer paso, preparo mi texto. Y en la página 55 tienen una imagen que les sirve para organizar. Aquí está. Esta vez no le voy a dejar PPT para no hacerlo más largo. En la segunda, ustedes ya tienen que escribir página 56, actividad 2. Van a elegir de estas que aparecen en la página 55, de estos globitos de colores, van a elegir el orden, o sea, con cuál voy a partir, cuál viene después, y después a la página 56 van a escribir un texto de todo ese largo. Recuerden, mayúsculas, después de un punto escribo con mayúsculas, pueden usar coma y las otras cosas que ya aprendí. Y en el número 3, reviso mi texto con mi compañero, dice, pero bueno, ya no tenemos compañeros en este minuto cerca, así que lo pueden hacer con los compañeros en la casa. Quien les esté ayudando les puede ayudar a revisar. Dibujé mi mascota preferida, describí qué comen, seleccioné las ideas, completé el texto, mi letra es legible, o sea, se entiende. Y finalmente hace la actividad número 4, que es el ticket de salida de la página 57, el ticket número 16.